Muy buenas noches, hermanos. Dios les bendiga a todos ustedes. Para mí es un gusto nuevamente compartirles el mensaje de la palabra de Dios. Como usted sabe, estamos compartiendo el mensaje o el discipulado de los nombres de Dios operando en mi vida, y hoy me tocó compartirles. Así que agradecemos a nuestros pastores la oportunidad que nos dan, bendecimos sus vidas, también a todos ustedes, hermanos, por permitirnos llegar a sus hogares por este medio, y agradecemos a nuestro amado y buen Dios por su amor y misericordia. Bueno, pues vamos a entrar en el tema, hermanos. Me tocó el nombre de Jehová, Sabaoth. Sabaoth significa ejércitos. Entonces Jehová Sabaoth significa Jehová de los ejércitos o Dios de los ejércitos. Ese nombre viene de un original hebreo, y eso significa Jehová Sabaoth, Jehová de los ejércitos. Quisiera compartirle esta información, o solamente como dato. Me di a la tarea a investigar un poco acerca de cuál era el país más débil en ejército, y no precisamente que sea débil, sino que simplemente ni cuenta con ejército, y ese es el país de Costa Rica. También me di a la tarea de buscar los países más poderosos, y por lógica creo que ya muchos sabemos cuáles son los más poderosos, pero aparece entre ellos Estados Unidos, Rusia, China, India, que son Corea del Norte. Algunos países y algunos más que son muy poderosos en armamento, y sus ejércitos pues muy, muy poderosos. México aparece en el número 45 del ranking mundial. Y me di a la tarea de buscar también de Israel. Como usted sabe, Israel es la nación escogida por Dios, y por eso es que lo quise investigar. Como usted sabe, Israel es un país, es un estado muy pequeño. El estado de Israel es un lugar muy pequeño, no es una nación muy grande, y me llama la atención que pues es uno de los más jóvenes, mejor dicho, creo que de las naciones más jóvenes. Se fundó en el 14 de mayo de 1948, o sea, no tiene mucho que se fundó. Como usted sabe, Israel siempre han existido guerras en contra de Israel, y eso no es nuevo. Usted sabe, si hacemos un recuento desde cuando salieron de Egipto, el pueblo de Dios, como Israel, el faraón los tenía esclavizados y los liberó, y después los quería volver a esclavizar, y cómo fueron rescatados de cuando cruzaron el Mar Rojo y fueron ahogados todo el ejército de Faraón. Desde ahí empezamos a ver cómo empezaba a operar el nombre de Jehová de los ejércitos en su pueblo Israel. También me llamó la atención mucho este dato, hermanos. En 1967 Israel fue invadido, o quería ser, mejor dicho, Egipto, Siria, Irak y Jordania querían invadir Israel. Y siendo unas naciones más poderosas y con más tiempo, que ya tenían ejércitos de más tiempo, Israel pues era un estado joven, un país joven. No lo pudieron vencer, la famosa guerra de los 6 días, no pudieron vencerlo, e incluso el resultado de esa guerra fue que Israel acaparó más lugar para su país, siendo que iba a ser invadido. Resultó ganador, o sea, no lo pudieron vencer, y aparte ganó más tierra para su país. Bueno, eso solamente como dato. Como usted sabe, Israel cuenta con un domo, el famoso domo de hierro, que intercepta misiles, y eso lo ha guardado, que aunque sabemos que a Israel lo guarda Dios porque es su pueblo escogido de él.
Por cierto, dice la palabra que benditos son los que bendecimos el nombre de Israel. Así que no sé si usted quisiera bendecir a esa nación, porque es el pueblo de Dios. Bendecimos a Israel y también bendecimos a nuestro amado México. Si usted quiere ahí ponerlo en el comentario, bendiga a Israel. Y pues dice el Señor, hay una promesa que dice que el que bendice a Israel es bendito también por Dios. Bueno, eso solamente como dato, hermanos. Jehová Sabaoth, volviendo un poco al tema, Jehová Sabaoth es Jehová o Dios de los ejércitos. La primera vez que aparece Jehová Sabaoth, o como tal el nombre de Jehová Sabaoth en la escritura, lo vamos a encontrar en 1 de Samuel capítulo 1 verso 3. 1 de Samuel capítulo 1 verso 3. Abra su escritura, yo sé que ahí tiene su escritura, o puede ver su celular, a donde traiga usted la Biblia, mire, y dice verso 3, dice así: y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová Sabaoth, o Jehová de los ejércitos, en Silo, donde estaban los hijos de Elí, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Aquí es la primera vez que aparece el nombre de Jehová Sabaoth, o Jehová de los ejércitos. Y me llamó la atención que pues no había guerra, pero le llamaban así Jehová Sabaoth, Jehová de los ejércitos. Y voy a parafrasear un poco este capítulo por causa del tiempo. El capítulo 1 habla de la historia de una mujer llamada Ana. Aquí inicia diciendo que todos los años aquel varón, ese varón se llamaba Elcana, y él tenía dos mujeres, una se llamaba Ana y otra Penina, solamente que una de ellas era estéril y una pues tenía hijos, y la otra pues la fastidiaba con eso, ¿no? Que porque no podía tener hijos. Incluso si usted lee todo el capítulo, ahí va a ver que cómo se burlaba de ella, y ella pues tanto fue su aflicción por no tener hijos, que se amargó su alma. Entonces más adelante cuenta aquí la historia que esta mujer pues no conforme, dice que pues aprovechando que iban a adorar a Jehová de los ejércitos, como les cuento, aquí no se trata de una guerra precisamente, se trata de una situación, pues vamos a hablarla así, un poco común, un poco terrenal, si se pudiera decir así. Pero estamos viendo que Jehová de los ejércitos empezó a salir por ella. Si usted lee todo el capítulo, toda la historia, vamos a leer otra cita. La mujer decidió buscar al Señor. O sea, vamos a decirlo así, iba a la iglesia nada más. Pero cuando nosotros nos disponemos a buscar al Señor, no solamente ir a la iglesia, sino a buscar al Señor, porque dice que ellos iban a adorar a un lugar donde estaban los sacerdotes. Si usted va hoy día a un lugar donde estén los sacerdotes, es la iglesia. Ahí está el pastor en representación de un sacerdote, y recuérdese que nos ha hecho una nación de reyes y sacerdotes. Así que esta mujer decidió orarle al Señor. Mire, vamos a leer la cita es Primera de Samuel, capítulo 1, versos 10 y 11. Dice: ella con amargura de alma, lo que les cuento, oró a Jehová y lloró abundantemente, e hizo voto, diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Regreso en el verso, ahí el mismo verso 11, dice: e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos. Ahí Jehová Sabaoth. ¿A quién se acercó? A Jehová Sabaoth.
a Jehová de los ejércitos por su causa, por el problema que tenía ella. Les cuento que esta mujer era estéril, como les acabo de mencionar al principio. Esta historia ya muchos la conocemos, ya muchos la sabemos, pero me llama mucho la atención cómo es que se dirigían ya a Jehová de los ejércitos. A lo mejor para Dios es una causa tal vez muy mínima hacer a una mujer fértil, pero aún así le llamaban Jehová de los ejércitos. No sé si me estoy explicando. No era un problema de guerra, no era decirle Jehová de los ejércitos, ven y ayúdame. No era precisamente ese el problema, era un problema de esterilidad. Y la mujer se acercó a Jehová de los ejércitos y el Señor le concedió. Si usted lee toda la historia, más adelante dice que Dios se acordó de ella, creo que es en el verso 20, entonces ya se embarazó, tuvo al hijo, y de ahí nació ese gran hombre, ese gran profeta Samuel. Como usted sabe, él fue el que ungió a David, al rey David. Entonces nos damos cuenta, hermanos, que Dios está hasta lo más mínimo, si se pudiera decir así. Yo no sé cuál sea tu aflicción, yo no sé qué te esté amargando tu alma, tu espíritu en este momento, como a esta mujer, pero es el momento, mi hermano o hermana, que es que te postres al Señor, que le busques al Señor, que le digas como esta mujer: Señor, acuérdate de mí, aquí está tu sierva. Algo vi, 2 cualidades o 3 cualidades vi de esta mujer, Ana. Una de ellas fue esta: cansarse del problema. Es decir, dijo, ya estuvo, ya no voy a permitir que mi contrincante o mi rival, la otra esposa de su esposo, porque acuérdese que en ese tiempo se podía tener de 2 esposas. Bueno, hoy también, ¿verdad? Pero sabemos que es pecado. O sea, no es que sea permitido por Dios, la gente se lo permite. Bueno, la mujer, esta llamada Penina, pues le hacía burla, y esta pues ya se había afligido tanto, dijo, ay Señor, ¿ahora qué hago? Entonces se acordó que Jehová de los ejércitos existía. Entonces cuando fue a adorar con su esposo a este lugar de adoración donde estaban los sacerdotes, dijo, no, es mi oportunidad. Es decir, usted no pierda la oportunidad cada que venga a la iglesia, no pierda la oportunidad, porque viene a ver a Jehová de los ejércitos, a Jehová Sabaoth. Él está dispuesto a luchar por su causa, cual sea su causa, cual sea su problema, no solamente en las guerras, sino en cualquier sea su problema, hermanos. Pero le digo, veo 2 cualidades. Ella se cansó del problema, porque muchos de nosotros ya hasta nos acostumbramos a vivir con el problema. Ay, pues no pasa nada, no pasa nada. Y así se la pasa uno toda la vida. La segunda cualidad, se cansó orando. Si usted lee más adelante, si usted lee en el verso 12 del capítulo 1 de 1 Samuel, dice, mientras ella oraba largamente, dice, delante de Jehová, Elí estaba observando la boca. Aquí vemos la otra cualidad, que dice que oró largamente. Hoy oramos de microondas. Queremos que en 3 minutos esté la respuesta, pero aquí dice que ella oraba largamente, hermanos. Eso me recuerda a la viuda y el juez injusto del libro de Lucas, que dice que tanto insistía hasta que le respondió. Pero si ese hombre, siendo malo, le respondió, cuanto y más nuestro Dios, que es bueno, es Jehová Sabaoth, Jehová de los ejércitos. Dice mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí, o sea el sacerdote, estaba observando la boca de ella. Tanto ya había orado esta mujer, Ana, que ya hasta yo creo que estaba diciendo, como dicen por ahí, unas incoherencias. Yo creo que ya no sabía lo que decía. Hace un tiempo, cuando hacíamos unas veladas de oración en un lugar, me recuerdo que habían hermanos que pues sí, eran 3, 4 de la mañana y pues estábamos orando, pidiéndole al Señor, y sí, la verdad, ya se les salían como que los hermanos ya no sabían ni qué orar, porque se cansa uno de orar. Pero a Dios le agrada eso, hermano. A Dios le agrada una vigilia de oración. Hoy día eso ya casi ni se practica, creo que ni se conoce. Pero me dice esto, dice que ella oraba largamente, o sea, se cansó, hermanos. Se cansó primero del problema y dijo, ya, hasta aquí problema. Y luego se cansó de orarle.
Pero y después, no conforme con eso, dice en el verso, en el verso 11, dice, hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieras a tu sierva un hijo varón. Fue específica en su oración. Ella pidió un varón, y varón se le fue concedido. Pero es otra cualidad de Ana. Dice: yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. O sea, consagrado totalmente al servicio de Dios. Hermano, yo no sé qué estés pidiendo, yo no sé qué estés pidiéndole al Señor, pero mira, aquí Dios se agradó de esta oración, porque esta mujer, primero, se hartó del problema. En segunda, se cansó orando. Dice que largamente oraba. Y en tercera, lo que le iba a dar, se lo iba a ofrecer. Yo no sé cuántos han ofrecido lo que le han pedido a Dios. Porque si no se lo has ofrecido, a lo mejor no te lo da. O a lo mejor tardará mucho. O a lo mejor por tus fuerzas lo puedes conseguir. Pero dice que la bendición de Dios no añade tristeza. O sea que es mejor pedírselo a Dios, pero ofrecérselo a Él. Yo no sé, a lo mejor estás pidiendo una casa, pero ya se la ofreciste para hacer una casa de paz, para hacer una célula, para predicar la palabra ahí en esa casa. Ya le estás pidiendo un auto, tal vez último modelo, pero ya lo ofreciste. Señor, y yo llevaré a los hermanos a sus casas, o yo pasaré por los hermanos, o me iré a evangelizar. Cuando uno le ofrece lo que le pide al Señor, créeme que el Señor lo va a contestar. Aquí estamos viendo, si tú lees toda la historia del capítulo 1, del verso 1 hasta el 28, de historia de Ana, el Señor contestó. Entonces, 3 cualidades: hay que cansarnos, o 3 cosas que tenemos que hacer: cansarnos del problema y decir: hasta aquí problema. Buscar al Señor, cansarnos en oración, buscarle y buscarle y buscarle hasta casi delirar, como decía aquí, que Elí la vio y dijo: esta está borracha. Imagínense cuál ya era su estado de esta mujer. Ya estaba bien cansada, ya estaba como que, ay, yo no sé cuántos han hablado. Yo me ha tocado hablar con borrachitos, y pues ya dicen cada cosa. Y así el siervo, el sacerdote, así vio a esta Ana en ese estado. Ya estaba embriagada de tanto orar, y muchos de nosotros nos falta llegar a eso. Como les vuelvo a repetir, nomás oramos 3 minutos y ya nos cansamos, ya nos paramos, ya queremos la respuesta. Y no es así, hermano, no es así. Aquí dice que ella descendía largamente. Una vez me acuerdo que estaba hablando con un borrachito, y me decía 8 por 8, 16. Estábamos haciendo cuentas, y pues me llamó la atención, porque hasta dice incoherencia la gente ya cuando está borrachita. Pero Elí la vio, de tanto era su cansancio, que ya estaba, pues ya hasta estaba como sollozando, ya no tenía palabras. Esa es otra cualidad de esta mujer. Entonces, hermanos, hay que hacer eso, cansarnos en pedirle, pero también hay que ofrecérselo al Señor, y cuando no lo cumpla, hay que cumplirlo, hermano. Cuando el Señor nos cumpla a nosotros, hay que cumplirlo. Ahí empiezo a entender yo algo, hermanos, que Jehová Sabaoth es un Dios recíproco. Todos sabemos que es reciprocidad. Tú me das, yo te doy. Tú me das, yo te doy. Eso es, yo siempre he visto eso en la Escritura. Por eso dice: acercaos a mí, y Él se acercará a vosotros. Es decir, está aquí la mitad. Acá está Dios, acá estás tú, acá estoy yo, acá está el humano. Aquí en el centro está Dios, aquí al centro. Y Él dice: acercaos a mí, y yo me acercaré a vosotros. Ahí entiendo la reciprocidad de Dios. Dios no se va a acercar si tú y yo no nos acercamos a Él. Bueno, vamos a ver otro ejemplo, hermanos, de donde apareció. Me parece que ya voy un poco, ya me queda poco tiempo, pero voy a procurar hacerlo lo más rápido que pueda. Primera de Samuel, capítulo 17, verso 45. Primera de Samuel. Vamos a tocar otra historia muy, pero muy conocida por nosotros. Muy, pero bastante conocida. Dice verso 45 del capítulo 17, dice esto:
Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová Sabaoth, Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Aquí vemos otro ejemplo, hermanos, otro ejemplo tan bonito, tan hermoso que nos da la escritura, que nos da el Señor. Está hablando de David. Ya todos sabemos la historia de David, cómo fue ungido, cómo derrotó a Goliat. Sabemos que con una piedra en la cabeza lo degolló con su propia espada, y todos no sabemos eso. Es muy bonito, pero aquí él no se presentó en su nombre, que eso fue lo que me agradó. Él no se presentó diciendo esto: en el nombre de Saúl Rodríguez, en el nombre de David, en el nombre de Francisco. Eso nos da una aplicación, que hoy día mucha gente se acerca así o se presenta así ante su problema. Porque yo sé, porque yo he estudiado, yo soy preparado, porque yo tengo mucho dinero en el banco, porque yo poseo gran intelecto, mi IQ es muy alto. Se presenta, esa es su carta de presentación ante el problema. Pues tal vez podrá enfrentar ese problema, pero no hay como presentarnos en el nombre de Jehová Sabaoth, en el nombre de Jehová de los ejércitos. Porque sí, David, no es malo ninguna de esas cualidades. El apóstol Pablo decía que todo eso lo tenía por basura, pero no es malo nada de eso. No es malo tener intelecto, no es malo estudiar, prepararse, nada de eso es malo. No es malo tener muchos bienes, nada de eso es malo. Pero si tú confías solo en esos bienes y en eso te presentas ante el problema, pues muy probable que puedas ser vencido. ¿Cuánta gente hemos visto con millones de dinero y se ha suicidado? Mucha gente con millones de dinero y no ha tenido, le llega una enfermedad y no ha podido con esa enfermedad, con esos millones de dinero que tienen ahorrado. Entonces nos debemos de presentar no en el nombre nuestro, nos tenemos que presentar en el nombre de Jehová de los ejércitos. Hoy día la iglesia está muy amedrentada, como en este tiempo. Aquí sí había guerra. Estaba la guerra contra los filisteos y todo el pueblo, dice la historia que cuenta aquí, que estaba bien temeroso. Hasta el mismo rey Saúl, que era un hombre de guerra, estaba temeroso. Él no se quería enfrentar a Goliat porque sabía que lo iban a derrotar. Entonces, mis hermanos, David se paró en el nombre de Jehová de los ejércitos. Hoy día, hermanos, sabemos que estaba la iglesia muy amedrentada. Ay, no, que el coronavirus y que el virus y que no sé qué y que no sé cuándo. Mis hermanos, yo te digo que mayor es el que está con nosotros, mayor es el que pelea por nosotros, es Jehová de los ejércitos. De hecho, me acuerdo de una cita que se encuentra en Segunda de Reyes, capítulo 6, verso 8. Bueno, las voy a parafrasear porque es un poco larga la historia. Aquí está hablando de Eliseo y su siervo, y dice que Eliseo un rey los había mandado a sitiar la ciudad, y que su siervo de Eliseo, el profeta Eliseo, ¿sabe quién es Eliseo? Eliseo fue el que recibió la doble porción de Elías. Él era su siervo de Elías. Bueno, era un hombre de Dios. Incluso lo dice ahí en el verso del 14 al 18, dice que el hombre de Dios, o sea, Eliseo, dice que su siervo se espantó cuando vio a todo sitiado esta ciudad. Sin embargo, aquí vemos la diferencia del pueblo que ora y el pueblo que no ora, de la gente que consagrada y la gente que no es consagrada, porque los dos eran del mismo pueblo, tanto Eliseo como profeta como su siervo. Dice que los sitiaron y que el siervo se espantó y que dijo: nos ha sitiado el rey. Se espantó, estaba muy espantado, como hoy día, ay, el coronavirus está encima de nosotros. Pero Jehová de los ejércitos está sobre el coronavirus y sobre cualquier circunstancia adversa. Aquí está el ejemplo en Segunda de Reyes 6, verso 8, y luego del 14 al 18, dice que Eliseo le dijo: son malos que están con nosotros. Y dice: voy a orar a Jehová para
que tus ojos sean abiertos. Es decir, ¿qué necesitamos, hermanos? Para que nosotros tengamos esa plena confianza en Dios, como Eliseo, porque su siervo estaba bien temeroso, pero Eliseo estaba firme en lo que había creído y firme en quién había creído. Y le dijo, y oró, y dice que vio todos los ejércitos celestiales y dice, oh, mayor son los que están con nosotros. Entonces, les vuelvo a repetir, el pueblo en el pueblo de Israel, cuando en el tiempo, regresándome a la historia de David, estaba temerosa. Y no, y que nos va a derrotar a Goliat, pero se paró un hombre llamado David y dijo, no, yo no vengo ni en mis fuerzas, ni en mi capacidad, no vengo ni mis millones que tengo en el banco, ni mi intelecto, no, yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y así fue como pudo vencer su problema. Yo no sé cuál sea tu problema, hermano, tu circunstancia, hermana, hermano, no sé cuál sea. Pero si tú te presentas en el nombre de Jehová de los ejércitos, créeme que vas a tener gran victoria. Cabe mencionar, hermanos, que como cristianos es muy común usar en el nombre de Jesús. Y en este caso, los ejemplos que he dado son del Antiguo Testamento. Es por eso que se usaba en el nombre de Jehová de los ejércitos. Pero según Primera de Juan capítulo 2 verso 23, mire lo que dice: todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, y el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Entonces, basándonos a este versículo, usted también puede usar en el nombre de Jehová de los ejércitos o en el nombre de Jesús, que sería en este tiempo de gracia. Pero fíjese que David no era un cualquier hombre, era un hombre, dice la escritura, que era un hombre conforme a su corazón. Primera de Samuel capítulo 13 verso 14 dice que se había Dios escogido un hombre conforme a su corazón. Está hablando de David. ¿Qué se necesita para ser conforme al corazón de alguien o conocer el corazón de alguien? Vamos a hablar un poco de intimidad, hermanos. Mire, los casados, conocemos a nuestra esposa, o la esposa nos conoce muy bien. Si usted se está arreglando, peinando, echándose un perfume, la esposa lo voltea a ver y le dice, ¿dónde vas? O sea, porque ya lo conoce, sabe que no se baña, ¿verdad? Que se le va a hacer raro que se estaba arreglando, ¿no? Y a ver, ¿a dónde vas o con quién vas, no? Y no te voy a dejar salir casi. Pero eso me llama a mí de intimidad, porque en unos esposos hay intimidad. Entonces, para conocer el corazón de Dios, ¿qué se requiere, hermanos? Intimidad. Tú y yo tenemos que ser hombres y mujeres íntimos con Él. Para entender su voluntad tenemos que leer la Escritura. Para conocerle tenemos que leer la Escritura. Para conocerle tenemos que orar, tenemos que tener comunión con Él, tener intimidad, ser íntimos con Dios. Eso era David. Por eso se pudo presentar en el nombre de Jehová de los ejércitos, y Jehová de los ejércitos lo respaldó. Si usted lee 2 de Samuel capítulo 5:10, dice que Jehová estaba con él. Jehová estaba con él. Pero les vuelvo a repetir que David no era un hombre común, no era un hombre cualquiera. 2 de Samuel capítulo 6 verso 18 dice que él ofrecía. Si usted lee ahí en el verso 18, dice que él ofrecía holocaustos y todavía bendecía al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos. 2 de Samuel capítulo 6 verso 18. No era un hombre común. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Tenemos que actuar como David. Empecemos a tener intimidad con Dios. Empezamos a buscarlo en intimidad. Empecemos a tener comunión con Él, para que nos podamos presentar ante el problema en el nombre de Jehová Sabaoth, Jehová de los ejércitos. Como usted sabe, este discipulado se llama los nombres de Dios y cómo operan en mí. Pero muchas veces no sabemos cómo activar o cómo hacer que ese nombre opere en mí. Aquí le estamos dando las cualidades, 2 ejemplos de cómo empezó el nombre de Jehová de los ejércitos a operar en la vida de Ana, o cómo operó y cómo operó en la vida de David. Espero estarme explicando bien, hermanos. Mire,
aquí vuelvo a ver la reciprocidad de Dios. Si este hombre llamado David no hubiera sido un hombre de comunión, si David no hubiera sido un hombre de ofrecerle al Señor sacrificio, créame, hermano, que muy difícil él se hubiera presentado en el nombre de Jehová de los ejércitos, porque no hubiera habido algún respaldo. Si usted ha tenido un problema, hermano, y no ha visto respuesta, tal vez le falte comunión con Dios, tal vez le falte buscarle y cansarse buscándolo como Ana, para que Dios responda a su problema, para que responda a su causa. Yo no sé cuál sea su causa, hermano, no sé cuál sea su problema, por muy pequeño, muy grande, Dios, Jehová Sabaoth, puede responderle, pero hay que buscarle, hay que consagrarnos, hay que buscarle, hay que cansarnos buscándole, hermano, como hizo Ana, hay que ofrecernos, hay que buscar ser conforme a su corazón de Dios. Mire, ahí sigue viendo la reciprocidad. Dios quiere que le demos, quiere que le des tu corazón, quiere que le des tu vida, que le ofrezcas sacrificio. En los dos ejemplos dice que los dos iban a ofrecerle. Tanto Ana con su familia como David era un hombre de ofrecerle, como dice por ahí un pastor muy conocido, hay que ser ofertantes, no solo demandantes, porque luego así nos volvemos la iglesia, dame, y no ofrecemos. Es mejor, como dice, más bienaventurado es dar que recibir. Mire, voy a cerrar con esta cita, es en el libro de Malaquías capítulo 3, verso 11 y 12. Malaquías capítulo 3, verso 11 y 12. Vamos a ver nuevamente aquí las promesas que Dios tiene a aquellos que le buscamos. 3, verso 11 y 12. Aquí vemos unas promesas muy bonitas, hermano. Dice: reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida del campo será estéril. Dice Jehová Sabaoth, Jehová de los ejércitos. Y ahí no termina, otra promesa: y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable. Dice Jehová Sabaoth, Jehová de los ejércitos. ¿Quién? Jehová de los ejércitos. Son dos promesas muy hermosas, hermano. ¿Cuántos quieren ser tierra deseable? Amén, yo lo quiero. ¿Cuántos quieren que su trabajo no sea estéril, su dinero no sea estéril, que dé fruto? Pues yo también lo quiero. Pero ahí viene lo bueno, hermanos. Ahí viene la reciprocidad de Dios, que vuelvo a nombrarles. En este ejemplo de Jehová Sabaoth, veo mucho la reciprocidad de Dios. Mire, lea el verso, ahí mismo el verso 10 de Malaquías 3, lea el 10 y ahí vamos a ver lo que nos pide Dios. Este versículo, hermanos, es muy controversial. Yo sé que a lo mejor ahorita algunos van a apagar su celular, su televisión, o va a disminuir las vistas, o van a empezar a comentarle ahí, eso no es verdad, o al rato le van a mandar un WhatsApp al pastor: no, ya no deje predicar ese hermano porque nos trata mal. Pero mire, esto no lo digo yo, lo dice la Escritura, y más vale ser amigos de Dios que de los hombres. Dice Malaquías 3:10. Si usted quiere esas promesas que están en Malaquías 3, 11 y 12, que ser tierra deseable, de que su fruto no sea estéril, su tierra no sea estéril, que dé mucho fruto, tiene que leer el verso 10. Dice: traer todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová Sabaoth, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿Quién dice esto? Jehová Sabaoth. Yo sé que a lo mejor alguien ajeno va a poner ahí: no, que los diezmos ya no, que ya no existen, fue en el Antiguo Testamento, que no sé qué y que no sé cuándo. Jesucristo dijo: yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Y por lo regular los que pelean en contra de esto es gente que ni diezma, es gente que ni se congrega tal vez. Bueno, yo no lo estoy diciendo, solamente estoy pasando el dato. Si a alguien no le agrada este versículo, que lo borre, pero ahí con Dios, ¿verdad?
Traed los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Y da la promesa: si no os abriré las ventanas de los cielos. ¿Tienen las ventanas de los cielos cerrados? Y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. ¿Quieres que te sobreabunde? Y no nada más eso. Reprenderé también por vosotros al devorador, dice Jehová de los ejércitos, y no os destruiré el fruto de la tierra, ni vuestra vida del campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos, Jehová Sabaoth, y todas las naciones os dirán: bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová Sabaoth, Jehová de los ejércitos, hermano. No lo digo yo, no lo dice el pastor, no lo dice el profeta famoso, el profeta más reconocido del mundo, no, lo está diciendo el profeta Malaquías, pero toda la palabra es inspirada por Dios, dice la escritura misma. Malaquías 3:10, dice Jehová de los ejércitos. ¿Quieres las promesas, hermano? ¿Quieres que Jehová Sabaoth opere en ti? Hay que hacerlo del verso 10 para que el verso ahí mismo final del verso 10, verso 11 y verso 12 se pueden hacer realidad en nuestras vidas. No se trata de esto. El discipulado, los nombres de Dios y cómo operan en mí, a lo mejor no lo estás disfrutando todavía, a lo mejor no está operando en tu vida el nombre de Jehová Sabaoth, pero ya viste los requisitos, o mejor dicho, lo que pide. Tal vez es algo difícil, hermano, pero inténtalo. Por eso dice ahí: probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Vamos a probarlo, hermano. Es una de las pocas ocasiones donde Dios dice: probadme. Probémoslo, hermano, probémoslo. Los nombres de Dios operando en mi vida: Jehová Sabaoth, Jehová de los ejércitos. Mis hermanos, como usted sabe, pues el tiempo pues se nos va muy rápido, pero espero que este mensaje, pues más que le haya gustado, se haga un rema en su corazón y empecemos a experimentar el nombre de Jehová Sabaoth en nuestras vidas, Jehová de los ejércitos. Te vas a presentar como David en el nombre de Jehová de los ejércitos, y victoria tendrás, pero nos tenemos que comportar como David, conforme a su corazón, y consagrarnos y ofrecerle como el Señor, como David le ofrecía. Era un hombre conforme a su corazón, un hombre que le agradaba, como Ana, que se cansaba en oración buscándole, se cansó del problema, se cansó en oración, y todavía lo que se lo dio se lo ofreció. La reciprocidad de Dios hay que entenderla, hermano, en este tiempo tan difícil y tan duro que está pasando la humanidad y parte de la iglesia. Jehová Sabaoth quiere pelear por ti y por mí, quiere pelear por todos, pero también nos pide pues una serie de requisitos que pues no creo que sean difíciles, hermano, porque Dios conoce tu corazón y sabe que hoy tú ibas a saber esto, y Él sabe que tú lo puedes poner por obra, porque Él no nos da más carga de la que podamos resistir. Mis hermanos, pues fue un gusto compartirles este mensaje, los nombres de Dios y cómo operan en mi vida. Espero te haya sido de bendición. Para mí este mensaje pues me ha sido de gran bendición, y pues vamos a caminar en ello, hermano. Si no has experimentado el nombre de Jehová Sabaoth en tu vida, es el tiempo, es el momento de que lo empieces a experimentar. Pues mi hermano, sin más, muchas gracias por tu tiempo. Vamos a orar por tu diezmo, por tu ofrenda, y vamos a pedirle a Jehová de los ejércitos que pelee por ti, que pelee por mí, que pelee por su iglesia. ¿Estás de acuerdo? Ahí donde estás, levantemos nuestra oración. Padre amado y buen Dios, te damos gracias. En el nombre de Jesús nos acercamos a ti, oh Jehová de los ejércitos, pidiéndote que pelees por nuestra causa, pero también queremos hacer un compromiso de ser como Ana, de ser como David, y de cumplir lo que el profeta Malaquías nos pidió, para que Jehová de los ejércitos pelee por nosotros, pelee la batalla. En el nombre de Jesús lo pedimos. Asimismo, yo te pido por sus diezmos, ofrendas de cada hermano que vaya a aportar en esta ocasión.
en el nombre de Jesús les sea multiplicado hasta que sobreabunde, porque no lo digo yo, lo dices tú, Jehová de los ejércitos. Probadme ahora en esto, que yo abriré las ventanas de los cielos y derramaré hasta que sobre y abunde, dice Jehová de los ejércitos. Bendice, Padre amado, a cada familia que se dispuso a ver esta enseñanza. En el nombre poderoso de Jesús te lo pido. Amén y amén. Muchas gracias, mis hermanos. Para mí fue un gusto compartirles. Pues reciban un saludo, un fuerte abrazo. Bendiciones. Les esperamos el próximo miércoles y el domingo nos vemos por la iglesia, mis hermanos. Hasta pronto y Dios les bendiga.